Buscando temas de reflexión ciudadana, te queremos presentar la siguiente nota que trae CIPER Chile. Y dice que Fiscalía decide no perseverar en causa por prevaricación y cohecho contra hijo de juez supremo, que fue defendido por el fiscal nacional. En el caso ha intervenido también el exfiscal, ya muy conocido por todos nosotros, ¿no? Manuel Guerra. Dice esta nota de Mauricio Baibel que el Ministerio Público comunicó a través de un correo electrónico dirigido a intervinientes que desiste de perseguir por cohecho y prevaricación a Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Corte Suprema del mismo nombre, Manuel Valderrama. Según ese mensaje, el fiscal a cargo, Felipe Sepúlveda, sí formalizará al abogado, pero por delitos tributarios. Valderrama Escobar, dice esta nota, quien fue defendido por el actual fiscal nacional Ángel Valencia, era investigado porque, siendo juez arbitral, habría recibido dinero de una de las partes en conflicto sin que la contraparte lo supiera y por organizar una subasta de bienes que fue cuestionada por intervinientes en el proceso. Y la decisión del Ministerio Público de la Fiscalía beneficia también al representante legal de la minera Santa Laura, Juan Cristi, quien fue defendido por el exfiscal Manuel Guerra. Toda una trama, ¿no?, importante e interesante de conversar con el periodista que escribió esta nota, Mauricio Baibel, presente en nuestro Living Ciudadano nuevamente. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias. Oye, así, leído así, me suena curioso y escandaloso a la vez, ¿no? Todo lo que ocurre con este tema. ¿En qué consiste puntualmente? Mira, esta es una investigación que tomó 7 años y que después de 7 años y pese a todas las pruebas, la Fiscalía decidió no perseverar con las acusaciones criminales, básicamente prevaricación, cohecho, apropiación indebida, ¿no? ¿De qué hablamos? Es que había una herencia millonaria donde eran 5 hermanos, ¿ya? Y uno de los hermanos le decidió vender su parte, sus derechos en la herencia, a una minera. Y esta minera, que es una cosa que se puede hacer, un procedimiento legal que se puede hacer, ¿ya?, pidió rematar la herencia para así poder quedarse con un terreno que había que era muy grande en San Bernardo. Esta minera Santa Laura. La minera Santa Laura, efectivamente. Entonces, el juzgado civil, el 25 juzgado civil, decide entregarle el remate o todo el proceso de liquidación a un juez arbitral, Manuel Valderrama Escobar, hijo del que ya era entonces miembro de la Corte Suprema, el juez Manuel Valderrama. Ya. Y estos bueno, jueces arbitrales son los que deciden quién tiene la razón en estos litigios de herencia, me imagino, ¿no? Claro, hay varios cientos de jueces arbitrales en Santiago, justo cayó en este, ya que era bastante nuevo, un juez joven de unos 30 y tantos años, y le cayó justo a él esta herencia millonaria para que él se quedó con una parte, ¿no?, del porcentaje de la venta, o del remate en este caso, ¿ya? Y este juez lo primero que hace es que le encarga a un tasador, digamos, externo, Teodosio Cayo, nunca se me olvidó ese nombre, ¿ya? Le encarga que tase la propiedad, que le ponga valor a las propiedades, ¿ya? Eran 2 propiedades. La importante era un terreno gigantesco ya en San Bernardo, que aparentemente tenía interés para la minera, y el otro era un departamento bastante más humilde en Quinta Normal, que no tenía gran valor comercial. Y el punto es que tasan este terreno en San Bernardo en unos 2.200 millones de pesos, lo que no le agrada a los herederos, digamos, porque básicamente era un valor que está totalmente bajo el mercado, ¿ya? Estaba por lo menos unos 1.500 millones de pesos bajo el mercado. ¿Y cómo entra acá entonces el hijo del ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama? Bueno, aquí empieza toda una trama, ¿no? Porque hay un cambio de fiscal entre medio también, ¿no? Hay de todo. Entonces hay toda una trama que termina incluso con una pelea a golpes, que tiene que entrar la policía en el lujoso barrio del Golf. En fin, hay una trama bastante entretenida. Pero ¿qué ocurre en simple? Tasan el terreno sumamente bajo el precio del mercado, ¿ya? Y los herederos, obviamente, dicen, no, esto no nos gusta, y reclaman ante la justicia. El juez no hace caso de los reclamos ante la justicia y llama a remate el 29 de marzo de 2017. Dice, vamos a llamar a remate, ¿ya? Y se reúnen las partes para el remate en el Golf 40, piso 12, la oficina del juez, bastante lujosa. Esto termina con combos. Ya. Y tiene que entrar la policía y toma detenidos tanto al juez arbitral como a los herederos y a todos los que estaban ahí. Curiosamente, ya siendo en esa época Manuel Guerra, fiscal jefe Oriente, ya el juez, hijo del juez supremo, ya sale libre a las 12 a mediodía, antes de almuerzo. Yeah.
y sale libre, y apenas sale libre, sigue con el remate. Sigue igual, Valderrama. Sigue con el remate, pese a que la familia estaba presa, porque se habían peleado. Y aquí viene la parte más curiosa de todo. Llama a remate y antes, pero esto es curiosísimo, ¿no? Antes de que se produzca el remate, le manda las escrituras, como si la venta ya hubiera sido hecha, a la notaría. Valderrama. Sí. El mismo Valderrama. O sea, imagínate, él dice, no, aquí estaba todo en orden. Sin embargo, lo que se descubre es que 3 horas antes de que se haga el remate, él ya había mandado las escrituras a la notaría. Leamos un extracto de tu nota, Mauricio, donde se señala, ¿no?, que este árbitro, entonces, este Valderrama, hijo del Supremo, habría recibido pagos, ¿no?, por este servicio de parte de Santa Laura. Veámoslo. A ver, dices tú, con posterioridad a la entrega de este dinero, el juez árbitro extendió una boleta de honorarios el 8 de abril de 2016 por la suma de 32,2 millones, que luego del descuento del 10% correspondiente al impuesto de retenido, daba un total neto de 29 millones de pesos, equivalente a la suma de ambos cheques ya descritos. Esta boleta, que está dirigida a Minera Santa Laura, tampoco consta en el expediente arbitral. Y también dices tú que así el pago de 10 millones del 23 de diciembre de 2015 precede a la realización del primer comparendo entre todas las partes. El segundo de 19 millones del 31 de marzo de 2016 precede a la fijación de las bases del primer remate realizada el 7 de abril de 2016, ya con incidentes pendientes de resolución. Según esto, a ver, corrígeme tú, este árbitro estaba recibiendo plata de una empresa a la cual él tenía que arbitrarle. Sí, tenía que decidir si tenía la razón o no. Son dos cosas. Por una parte, efectivamente reciben sus honorarios, pero esos honorarios tienen que ser pactados entre las partes, ¿correcto? Claro. Y él siempre recibía dinero antes que se pactara. O sea, una de las partes sabía aparentemente, ¿no?, antes cuánto iba a ser el costo y le pasaba el dinero antes. Y hay claro, perdón, porque los árbitros reciben dinero de las partes litigantes. Claro, pero lo extraño es que recibía antes el dinero, y lo extraño también es que en algún momento él le pasa dinero a uno de los abogados de la minera, ¿no? Esto no queda aclarado completamente, digamos. Y lo otro que es tremendo, y es que él recibe en toda esta operación, ¿no?, unos honorarios por 200 millones de pesos, 229 millones de pesos, de los cuales no hay boleta de honorarios. Aún más, emitió la boleta y después la anuló. ¿Ya? Y eso es el único cargo que ha quedado en pie, que es el delito tributario, no haber pagado los impuestos por más de 100 millones de pesos. Sí. Oye, y la danza de nombres, hay mucha gente que uno conoce por el caso de Hermosillo, ¿no? Bueno, Manuel Guerra, Saliasny, Samuel Donoso, en fin, ¿no? Ángel Valencia había sido abogado también de esto. Claro, una de las cosas curiosas, llamémoslo así, ¿no?, de este caso, no solamente es que un juez árbitro recibía dinero de las partes antes de que se ejecutaran los procedimientos, que las propiedades fueron, o la propiedad principal fue tasada a 1.500 millones de pesos por debajo del mercado, y 3, que esto es insólito, ¿no?, de que la venta fue hecha antes que se hiciera el remate. O sea, los papeles que testiguaban la venta fueron enviados a la notaría antes del remate. Y además participan en esto, por así decirlo, las principales figuras, ¿no?, del escenario judicial de Santiago, ¿no? Por una parte, el fiscal nacional era defensor de esta persona. Antes de ser fiscal nacional, obviamente, ¿no? Antes de ser fiscal nacional, y ocurre esto que es bastante poco elegante, por así decirlo, ¿no?, de que la fiscalía decide no perseverar en una causa de la cual el fiscal nacional era parte, ¿no? ¿Y cuáles son por qué se cambia un fiscal entre medio de todo esto, y por qué no se decide perseverar? Bueno, eso es bastante curioso, ¿no? El año pasado, hace un año exactamente, el fiscal Marcelo Carrasco tenía todo listo para empezar el juicio. Había pedido la audiencia de formalización, que es el momento en que empieza el juicio, por así decirlo, casi antecede el juicio, ¿no? Y cuando Carrasco iba a hacer eso, lo sacan a petición de las partes. ¿Ya? La fiscalía lo saca. Aquí empiezan las cosas que uno dice, guau. ¿La fiscalía ya a cargo de Ángel Valencia? Sí, la decisión no la firma él, pero ya Ángel Valencia era el fiscal nacional. Ya. La decisión la firma Barros, que es el subrogante, pero Valencia ya, aunque se inhabilitara, digamos, ya era el fiscal nacional. Y ponen a Luis Sepúlveda, que había trabajado con Guerra, que era abogado de una de las partes, que de hecho Sepúlveda es el que le envía información a Guerra en uno de los casos estos famosos que hemos cubierto el último tiempo, ¿no?
Mira, aquí así se reportaba el 2024, hace más de un año, ¿no? Mayo del 24, decía Mega Noticias, prevaricación y cohecho, Fiscalía busca nuevamente formalizar a hijo del ministro Valderrama y también al ex abogado de Aguilera. Bueno, ahora sabemos con ustedes que se desechó entonces esta investigación. Ya. Se desechó efectivamente porque sacan en el último minuto, o sea, de hecho se hizo la audiencia de formalización y ahí el fiscal nuevo dijo, ¿sabe qué? Yo necesito tiempo, acabo de asumir, necesito tiempo para estudiar el expediente. Pasó un año y dijo, no persevero. Bueno, tú cuentas por qué toda esta remoción, ¿no? Leámoslo de acuerdo a lo que trae CIPER Chile. Dices, la destitución del primer fiscal a cargo de esta investigación, Marcelo Carrasco, se gestó luego de que los abogados de los querellados pidieran remover la causa de la Fiscalía Centro Norte encabezada por Javier Armendáriz, superior de Carrasco. Aquella operación comenzó la primera semana de junio de 2024 cuando los abogados, y aquí están nuestros viejos conocidos ya, ¿no? Samuel Donoso y Gabriel Saliasnik, en representación del juez Valderrama, solicitaron a la Fiscalía Nacional la inhabilitación de Armendáriz, del jefe de Carrasco. Y dice esto que una semana después, entonces, el ex fiscal Manuel Guerra, fungiendo como abogado defensor de Juan Cristi, realizó la misma petición, argumentando, entre otras razones, que Armendáriz tenía un conflicto de interés por haber trabajado con José Luis Pérez Calaf, el ex fiscal metropolitano occidente que en 2015 fue abogado de la minera Santa Laura en el proceso de designación de Valderrama como juez partidor. Esto es sumamente curioso porque fíjate que ellos dicen, mire, Armendáriz no puede ser juez porque colaboró con uno de nuestros abogados. O sea, es como si se autodenunciaran de que tenían un privilegio, claro. No queremos tener un privilegio, así que por favor cambien al fiscal, ¿no? Es bien curioso. ¿Y quién quedó entonces cuando sacan a Carrasco? ¿Quién quedó a cargo? Queda Felipe Sepúlveda, que era una persona que había trabajado con Guerra. Pero ahí, por supuesto, entonces el argumento no funcionaba, ¿no? Felipe Sepúlveda es uno de los que tiene que investigar también a Hermosilla, ¿no? ¿Está en el caso de Hermosilla? Está mencionado, en los chats, digamos, en los audios. Ya, oye, entonces, en definitiva, ¿qué crees tú que hay detrás de todo esto? Después de la investigación, Mauricio, bueno, la verdad es que el remate extraño de todo esto? Lo bueno es que el remate se anuló y finalmente se hizo de forma correcta, por así decirlo, y esos 1.500 millones la familia pudo recuperarlos, ¿no? Que no es menor. Y la verdad es que lo que queda de esto es que pareciera que la justicia no es igual para todos, ¿no? Y creo que queda bastante mal herida la reputación de la Fiscalía en términos de probidad y en términos de sensatez para tomar decisiones, ¿no? Claro, Felipe Sepúlveda, ahí está, antes fue el que está a cargo, ¿no?, de interrogar a Luis Mosilla, uno de los que tiene que interrogarlo, Felipe Sepúlveda. Entonces, con esto ya entonces el árbitro, Valderrama, Manuel Valderrama, zafó. Zafó, o sea, se investigaron 7 años, se invirtió dinero, la policía hizo peritaje, se encontraron los documentos, se demostró, en fin, todo, se interrogó a los actuarios, a los contadores, en fin, de la empresa, se logró establecer todo y sin embargo no se perseveró. Solamente ya va a tener que pagar los impuestos adeudados por la boleta que anuló, pese a recibir el dinero. Porque el impuesto sí que hay que pagar. En Chile, claro, en Chile no puede eludir los impuestos, pero sí la justicia. Increíble. Bueno, si quieren profundizar más en esta nota, la trae CIPER Chile, y si quieres seguir, ¿no?, apoyando el periodismo de investigación, ahí están las coordenadas, Mauricio. Oye, bien breve, estamos empezando ya el diplomado CIPER de investigación, así que todos los periodistas que quieran pueden postular. También apoyando a CIPER y también siendo parte del diplomado que están impartiendo con la UDP también. Con la UDP, hasta el 8 de agosto empieza, así que tienen que inscribirse ya. Muy bien, en nombre del equipo, saludo grande al equipo de CIPER, Mauricio. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana martes, en el Living Ciudadano de Día X. Que esté bien. Chao, chao.